Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7. Hasta ahora vimos en la vida de Jesús todo tipo de milagros, todo tipo de situaciones asombrosas. Vimos a Jesús generando una pesca imposible, tal vez Pedro y los demás tienen la pesca de su vida, completamente imposible. Lo vimos a Jesús haciendo que los ciegos vean, que los paralíticos caminen, que los endemoniados queden libres, que los leprosos queden limpios y hasta un muerto vuelve a la vida como si nada. Esto era realmente para volverse loco. Todos estaban como enloquecidos, todos estaban asombrados. Lucas habla mucho de este asombro de la gente ante Jesús y utiliza en el griego 5 palabras diferentes. Solamente en estos 7 capítulos que hemos visto de Lucas, utiliza 5 palabras diferentes para hablar del asombro, de la sorpresa. En castellano, en Lucas 2:48, que está por ahí está exactamente, en Lucas 2:48 habla de cuando le vieron, se sorprendieron. Cuando le vieron, se sorprendieron, la sorpresa de la gente ante Jesús. Estaban maravillados, dice Lucas 4:22. Se admiraban, Lucas 4:32. El temor se había apoderado de él, había un temor, un asombro. Eso está en Lucas 5:9. Y sobrecogidos de asombro. Traduce en la Reina Valera 1960, Lucas 5:26. En el griego la palabra que aparece ahí es éxtasis, de donde viene la palabra castellana éxtasis. Estaban en pleno éxtasis, estaban asombrados frente a lo que estaba pasando con Jesús. El clima, sin duda, era de un total asombro, de sorpresa. Todo el tiempo, todos los que estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo, estaban completamente maravillados, sorprendidos. Todos estaban asombrados, pero no en todos ese asombro significaba lo mismo. Todos estaban asombrados, todos estaban como, uy, ¿qué es esto? Pero no en todos significaba ese asombro lo mismo. Miren en Lucas 7, 18, Lucas 7, 18. Uno puede pensar, bueno, que todos estaban maravillados con Jesús, todos estaban enloquecidos por Él, todos estaban gozosos, todos estaban llenos de alabanza hacia Dios. ¡Wow! Nos visitó el Hijo de Dios está entre nosotros, el Mesías, el Cristo. ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! No todos estaban así. Todos estaban asombrados, pero no todos estaban viendo a Dios en Cristo. Miren en Lucas 7, 18, dice, los discípulos de Juan, o sea, los discípulos de Juan eran testigos del ministerio de Cristo. Los discípulos de Juan el Bautista se está refiriendo. Los discípulos de Juan el Bautista por momentos seguían a Jesús y miraban lo que Jesús estaba haciendo. Y dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿A quién? A Juan el Bautista. O sea, ellos eran testigos de lo que Jesús estaba haciendo y le dan las nuevas. Si uno lo lee rápido puede enseguida confundir por esta palabra, puede decir, uy, le daban las buenas nuevas. No sabes lo que está haciendo Cristo, el Mesías. Es impresionante, es maravilloso. Verdaderamente, como tú has dicho, Jesús es el Cristo. No, aquí no dice si le dan buenas nuevas, si los discípulos de Juan el Bautista dicen es espectacular o esto es un desastre. Aquí solamente en esta frase dice los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Le contaron a Juan el Bautista lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué le habrán contado? ¿Qué piensan ustedes? No, espectacular. O, ¿cómo que le falta para ser el Cristo? ¿Qué le habrán contado? Bueno, cuando vemos la reacción de Juan el Bautista, nos podemos dar una idea más o menos cuál fue el reporte de los discípulos. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esperaremos a otro.
¿qué le habrán dicho como para que Juan el Bautista mande llamar a los discípulos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú? Juan el Bautista en este momento, según Lucas 3, está encarcelado por haber confrontado el pecado de Herodes. Él está en prisión, él no puede seguir a Jesús y ver qué está haciendo este Jesús. Entonces depende del reporte de lo que le cuenten sus discípulos. Juan el Bautista, según Juan 1:29, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista todavía estaba bautizando, no estaba preso, ve a Jesús y dice, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es el Cordero de Dios. Tenemos delante, en este momento, yo soy el profeta que iba a venir antes del Mesías y él es el Mesías. Pero Juan el Bautista confronta el pecado de un gobernante de Herodes, lo meten preso y los discípulos de Juan van y le dicen, y Juan dice, no, entonces vayan a preguntarle a Jesús si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Qué le dicen como para que Juan el Bautista esté dudando de que Jesús es el Cristo? ¿Será el Cristo? ¿Será? Pero por las cosas que me están contando, y si no es el Cristo, un cambio realmente llamativo. De golpe no podían ver al Cristo en Jesús. Tenían algunos problemitas para entender a Jesús. Como vimos algunos domingos atrás, ¿se acuerdan que los fariseos acusaban a Jesús de... Déjenlo ahí el audio, porque me están mirando así con cara como diciendo, ¿qué le está pasando al sonido? No, déjenlo simplemente así. Algunos domingos atrás vimos que está Jesús y vienen unas personas y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de los fariseos? Ahí no aparecen los discípulos, en Lucas no aparecen los discípulos de Juan el Bautista. Pero, según Mateo 9:14, los discípulos de Juan el Bautista son los que le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos, Jesús? Los discípulos, vuelvo a decir, no se pierdan ese detallón. Los discípulos de Juan el Bautista, según Mateo 9:14, son los que le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y si ayunan los discípulos de los fariseos? ¿Y si ayunamos nosotros, los discípulos de Juan el Bautista? Así que cuando vimos, algunos domingos atrás, que acusaban a Jesús de falta de espiritualidad, acusaban a Jesús de que su discipulado hacia sus discípulos dejaba algunas cosas que desear, los discípulos de Juan el Bautista también estaban ahí metidos criticando a Jesús. ¡Wow! Criticaban a Jesús. Por lo que no es nada raro que cuando van a Juan el Bautista y le comentan lo que Jesús está haciendo, no es nada raro que Juan el Bautista dice, entonces no es el Cristo. Por el reporte de los hermosos discípulos de Juan, Juan el Bautista empieza a dudar si Jesús es el Cristo. Jesús descolocaba a mucha gente. Y de hecho cuando Jesús, se acordarán también, cuando Jesús se encuentra, bueno, no es que se encuentra con un paralítico, él está en una casa, ¿se acuerdan que no podían llegar con una persona paralítica? Entonces lo bajan por el techo y se encuentra ahí Jesús con el paralítico. ¿Qué es lo primero que hace Jesús con el paralítico? ¿Lo sana? 3 se acuerdan qué pasaba. Le perdonó los pecados y esa historia termina en Lucas 5:26, donde la gente dice, hoy hemos visto paradojas, hoy hemos visto maravillas. La palabra en griego que aparece ahí es
paradoxos, de donde viene nuestra palabra paradojas. Hoy hemos visto cosas extrañas. Hoy hemos visto cosas que se salen de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Hoy hemos visto cosas que nos confunden. Hoy hemos visto cosas que nos sorprenden. Hoy hemos visto paradojas. Hoy hemos visto maravillas. Y dentro de esos que estaban viendo las maravillas estaban también los discípulos de Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser? Llega a pensar Juan el Bautista, ¿será que me equivoqué y Jesús no es el Cristo? Le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Juan, ni más ni menos que Juan el Bautista, por lo que le dicen, llega a dudar no de cualquier persona, llega a dudar de Jesús. Ni más ni menos. O sea, que una persona te puede hacer dudar de Jesús y no a cualquier persona. Lo hace dudar a Juan el Bautista de Jesús por el comentario, es que no sé qué, es que no me parece, es que yo pienso que si fuera el Cristo ayunarían más, o ayunarían por lo menos. Yo pienso que si fuera el Cristo no daba la talla, no llegaba a la altura del Cristo, según los discípulos de Juan el Bautista. En el versículo 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, los discípulos de Juan el Bautista, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, no sabemos por qué, ¿no? Para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Le llevan la pregunta, le llenaron la cabeza a Juan el Bautista y ahora van a Jesús. Juan nos manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Imagínense la situación donde los enfermos son sanados, los espíritus salen, los ciegos empiezan a ver. En medio de todo eso, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id, ustedes que le llenaron la cabeza, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Esto cuéntenle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, ¿se acuerdan que lo hemos visto? Esa palabra en hebreo era los anahuim, los quebrantados, los que dependen de Dios, los que buscan ayuda de Dios. Mateo habla de los pobres en espíritu, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y termina diciendo Jesús: y bienaventurado, bendito, le irá bien, bienaventurado es aquel, bájenle simplemente un poquito la ganancia, es la ganancia nada más, un poquito la ganancia, eso, bájenle, muchas gracias. Dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bájenle, no súbanle, bájenle la ganancia, exactamente, muchas gracias. Y eso, exactamente ahí, muchas gracias, Tommy. Vamos a dar un aplauso también. No, broma. Y bienaventurado, le irá bien, bendito, Macarios es la palabra en griego, le irá bien, bienaventurado, es aquel que no se escandalice de mí. La palabra en griego es escandalizo, de donde viene nuestra palabra escandalizarse. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista tiene el mensaje de sus discípulos. No sabes, sus discípulos no ayunan. Es que lo vimos haciendo. Jesús escandalizaba, Jesús causaba tropiezo porque la gente, muchos esperaban un tipo de Mesías, un tipo de Cristo, un tipo de Salvador, aquel que iba a vencer al imperio romano, y Jesús de golpe aparece sanando al siervo del centurión.
Esperaban un tipo de persona, pero aparece otro tipo de persona, conforme a las promesas de Dios, y muchos estaban escandalizados, muchos estaban tropezando, muchos estaban ofendiendo, y van a Juan el Bautista y le dicen, no entra dentro de nuestros parámetros de lo que tendría que ser el Mesías, por lo que no. Jesús le dice, cuidado Juan el Bautista, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Primera de Pedro 2:8 dice que Jesús es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y le dice a Juan el Bautista, bienaventurado, le va a ir bien a aquel que no halle tropiezo en mí. Al principio les leí frases del Evangelio según Lucas, donde la gente estaba asombrada. Cuando le vieron, se sorprendieron, estaban maravillados, se admiraban. El temor se había apoderado de él, de una persona, delante de Jesús, sobrecogidos de asombro. Y también en Lucas 5:26, hoy hemos visto maravillas, cosas extrañas, absolutamente diferentes a las que esperábamos o estábamos acostumbrados, cosas difíciles de asimilar. Así era Jesús cuando lo veían, así era el ministerio de Jesús, así era la persona de Jesús cuando estaban delante de él. Son cosas difíciles de asimilar. Dios obraba de una manera que estaba descolocando a mucha gente, y mucha gente estaba tropezando, no estaban entendiendo, no lo podían asimilar. De golpe se ofendían, se enojaban, lo criticaban, murmuraban de él, se iban, no querían saber nada e incluso lo querían matar. Tropezaban con Jesús, y Jesús dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Como también había pasado antes con Juan el Bautista. De la misma manera que tropezaban con Jesús, enviado por el Padre, antes que Jesús había pasado exactamente lo mismo con el mensajero que iba a venir antes de Jesús, Juan el Bautista. Miren el versículo siguiente, en el 24, dice, cuando se fueron los amiguitos estos tan bonitos, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Jesús, una vez que se van los discípulos de Juan, él empieza a hablar a la gente acerca de Juan el Bautista. Comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? Cuando lo fueron a ver a Juan el Bautista, él estaba en el río Jordán bautizando, y mucha gente iba a ver, viajaban de diferentes lugares para ver a Juan el Bautista. ¿Qué fueron a ver con Juan el Bautista? Les pregunta. ¿Qué fueron? ¿Alguien vestido con vestiduras preciosas? No, esos están en los palacios. ¿Para qué fueron a ver a Juan el Bautista? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Jesús da testimonio de Juan y dice, sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Y menciona la profecía de Malaquías, del profeta Malaquías, el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Jesús sigue diciendo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El máximo profeta. Primero vimos que tropezaban con el Hijo de Dios. Ahora nos va a hablar del máximo profeta. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, porque estamos en el nuevo pacto, donde tenemos un mejor pacto, un mejor fiador, tenemos una obra superior del Espíritu Santo, tenemos aún las promesas cumpliéndose. Por eso está hablando de que aún el más pequeño es mayor a Juan el Bautista, pero estamos hablando del mayor profeta, mayor que cualquier profeta que encontramos en el Antiguo Testamento, mayor que Isaías, mayor que Jeremías, mayor que Ezequiel, mayor que este y el otro. Y todo el pueblo, dice en el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Jesús, a Juan el Bautista, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron,
justificaron a Dios, una frase como nos podemos trabar ahí, como no terminar de entender, y todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿A qué se refiere con justificaron a Dios? Por supuesto no se puede estar refiriendo a que murieron por los pecados de Dios, o sea, la justificación por fe. ¿A qué se está refiriendo? Se alinearon todo el pueblo, dice, y los publicanos, recuerdan que eran los recaudadores de impuestos, los mal vistos en la sociedad, se alinearon al propósito de Dios y se bautizaron con Juan. Un grupo de gente vio, Dios está obrando por acá, y se bautizaron con Juan. Por eso sigue diciendo, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el contraste. Los primeros se alinearon con el propósito de Dios, siguieron lo que Dios estaba haciendo, entendieron que Dios estaba obrando por ese lugar y fueron y se bautizaron con Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿A quién desecharon? Según el versículo. A Dios, desechando a Juan. Desechando a Juan, el propósito de Dios iba por lo que Dios le mandó a hacer a Juan. Desecharon a Juan y no se bautizaron y estaban desechando a Dios, al mayor profeta según Jesús. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¡Wow! El pasaje no solamente nos muestra a personas hablando mal de Jesús, tropezando en Jesús, y a Jesús respondiéndole que vayan y le digan a Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero después Jesús mismo nos cuenta de Juan el Bautista y dice, un montón de gente no se alineó al propósito de Dios, tropezaron con Juan, lo desecharon y estaban desechando a Dios, a Juan el Bautista, el mayor profeta. ¡Wow! Mientras los fariseos tropezaron, rechazaban a Dios, lo que Dios estaba haciendo. Ahora, no estaban solo rechazando a Juan, vuelvo a decir, estaban rechazando a Dios y no solamente veían un tropiezo en Juan, sino veían un tropiezo en Jesús mismo. Por eso Jesús agrega en el versículo 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿A qué se refiere? Les tocamos música alegre y se quedaron así, música alegre, nosotros no, música alegre no. Os endechamos, miren que no sé qué, exhortación, y no llorasteis. O sea, no les viene bien la música alegre, ni les viene bien el palazo. No hay algo que les venga bien. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. No les caía bien una persona que no comía pan ni bebía vino. No, eso está raro. Debe tener un demonio. No podían ver a Dios obrando en ese momento y lo criticaban. Ellos decían, no, nosotros no estamos rechazando a Dios. No vemos que Juan venga de Dios, porque no come pan ni bebe vino. Tiene un demonio. ¿Qué pasa si viene una persona que sí come pan y sí bebe vino? Miren lo que sigue diciendo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe,
y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Se acabó. Por eso el título que viene después. No sé de qué trata, pero me opongo. Por las dudas. No veo al Señor. No, a mí no me parece. No. Si no come pan, y no, en esa época, hoy en día no daría lo mismo si come pan, si come vino, si toma vino, o sea, no daría lo mismo. Pero en esa época viene Juan el Bautista de una forma y dicen, tiene demonio. Al mayor profeta. Después viene Jesús, que hace lo contrario a lo que hacía Juan el Bautista, es un comilón y un bebedor. Amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no había una que les venga bien, ¿no? O sea, si hace una cosa, porque hace una cosa, si hace la otra, si hace la otra. Me suena. Me suena. He visto a lo largo de los años esto hasta el cansancio, hasta el cansancio. Si es una cosa, no me parece. Si es la otra, tampoco me parece. Si es blanco, porque es demasiado blanco, demasiado clarito. Si es oscuro, porque es demasiado oscurito. Imaginen que en este momento está ni más ni menos que en juego el mayor profeta y Jesús. Y no da la talla. No llega. No. Este no puede ser el mensajero y este no puede ser el Mesías. Está claro. Porque a nosotros no nos entra, no nos parece. Entonces, no puede ser. No me gusta, no me parece a mí. No. Lo he visto hasta el cansancio. Y uno en las Escrituras lo puede ver hasta el cansancio. Por ejemplo, Moisés. En la vida de Moisés era el hombre enviado por Dios y va a Egipto a libertar al pueblo, y el pueblo, ¿qué dice? ¿Quién eres tú para que no vengas a libertar? ¿Porque hablas así? ¿Te vamos a tener compasión? Y no, es que Dios me envió. No, Dios no te puede enviar. Al final Dios los convence y los liberta y se van al desierto, pero el pueblo de Israel se la pasa quejándose de Moisés. Y Dios se la pasa diciendo, no se están quejando de Moisés, se están quejando de mí. Y ellos, no, es que no nos parece porque no sé qué, vamos a matarlo, vamos a hacer el piquete de ojos y que no lo vemos y que no. Y Moisés lucha con el pueblo y le tiene compasión y esto y lo otro y Dios obra, se queja. María y Aarón quedan leprosos. Coré levanta una rebelión, se los traga la tierra. Pues, ¿quién es este para que nos lidere? Si todos somos el pueblo de Dios, se los traga la tierra. A Samuel, al profeta Samuel, un hombre de Dios, que dice que no cayó una palabra que él profetizó, no cayó en tierra. Todo lo que habló vino de Dios. Sin embargo, lo desechan, el pueblo no lo quiere como juez. Lo desechan y él se pone mal y Dios le dice, no, es que no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y luego los profetas. Uno y otro. No, tú no hablas de parte de Dios. No, tú no vienes de Dios. Y rechazaban a Dios una y otra, hasta que viene Juan, el máximo profeta según las palabras de Jesús. Y luego Jesús mismo, y le encuentran defecto. No da la talla, no llega. Y después de la ascensión de Jesús, Dios salva a un hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, al apóstol Pablo, con una piedad asombrosa, un hombre que amaba a Dios y dedicó su vida para Dios. Lo critican hasta el cansancio y los corintios dicen de él, como predicador es un fracaso. En 2 Corintios 10, como predicador es un fracaso. Y en persona no impresiona a nadie. Al apóstol Pablo. Y usa cartas enteras para explicar su ministerio. Yo les cuento una intimidad. Yo como pastor y nosotros como pastores, por lo menos yo hablo por mí.
ya estoy, no quemado, quemadísimo de la opinión del otro. Ya escucho, o sea, después de tantos años, miro al Señor y digo, tú sabes, Señor, te sirvo a ti. Yo he dedicado mi vida para ti. Pero como pastor, te parte el corazón ver las personas que tropiezan, que son confundidas. Si Juan el Bautista duda de Jesús, cuando Dios le había dicho, del que veas que viene el Espíritu Santo y se queda en él es el Mesías. Y él mismo había dado testimonio de aquí, el Cordero que quita el pecado del mundo. Sin embargo, lo hacen dudar a él. ¿Qué me espera con las ovejas que reciben un ataque constante de cosas que no saben, de cosas que no tienen ni idea, opinan sobre lo que le ponen a los líderes de una congregación una presión y una demanda que no la puede cumplir ni Jesús? Hace poco leía un libro sobre el pastorado y decía que hicieron una investigación de qué demandaban las personas de la iglesia a los pastores. Y sacaron la cuenta de cuántas horas debería trabajar por semana y debería trabajar 114 horas por semana para cumplir lo que la iglesia demandaba. Un trabajador normal trabaja 40 horas por semana. El trabajo de 3 personas. Demandado por personas que no quieren hacer nada, demandado por personas que no quieren entregar su vida, demandado por personas que quieren calmar su conciencia, atacando a las personas que sí están haciendo, pastores, líderes, diáconos, lo que sea que estén trabajando. No, es que no sé qué, no es que no sé cuánto, es que a mí no me parece, es que esto fue así, esto fue así. ¿Qué saben? No tienen ni idea, no tratan los temas internos de una congregación, no tienen ni idea cómo fue, no tienen ni idea cómo pasa, y la persona necesita, porque el diablo le llena el corazón, necesita atacar al liderazgo de una congregación para que tú, no yo no quedo confundido porque sé la verdad, tú quedas confundido y tú tropiezas. A mí como mucho me parte el corazón por ti. Lloraré, oraré, no dormiré, pero el que tropieza eres tú. Yo puedo pararme aquí, hablártelo cara a cara, pero el que va a tropezar eres tú. El que va a pagar las consecuencias no solo es la persona que contamina, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, sino que tú vas a ser contaminado y vas a pagar las consecuencias. El pastor puede advertir, el pastor puede orar, el pastor puede clamar, pero eres tú el que lo tiene que entender. Si Juan tropezaba, ¿qué te queda a ti? No hay quien dé la talla. No hay quien llegue. A veces te piden cosas. Se me secó la boca. Perdón. A veces le piden cosas a un liderazgo o a pastores que no tienen que ser los pastores. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos 6, murmuraban de personas desatendidas, Pedro no dice, ay, es verdad, estamos fallando como pastores. Pedro dice, busquen varones de entre ustedes que puedan hacer esa tarea, porque no es justo que dejemos la palabra y la oración. ¿Se entiende o más claro? O sea, el pastor hace tareas de pastor. A veces uno no se da cuenta que puede hacer, pero mientras no haya una práctica de pecado, mientras no haya problemas doctrinales serios, fundamentales, no tienes ni idea. No le pidas a líderes que hagan lo que no hay ser humano que pueda hacer. Que ni aún Jesús pasa ese filtro, y entonces si el pastor es nuevo, si no tiene experiencia, si no tiene madurez, si no tiene fortaleza en Dios, lo aniquilan. Aquí está buenísimo hablar de pastores de no sé dónde. Yo cuando hace poco una persona puso, sí, los pastores son esto y son lo otro, y son lo otro, y son lo otro. Me gustaría conocer a la persona, a ver qué es,
Porque si los pastores son, sí, hay chantas de gente desastrosa, pero hay otros que todos me han contado, no, pero empezó bien, amaba al Señor, temía a Dios, pero se lo tragaron. Le pusieron expectativas que no hay quien las soporte. Queremos un hombre que los visite hasta lo que se le rompió una rueda al auto. Pastor, venga a cambiar, porque si no, no tiene amor. Cuidado con que vaya un diácono, o cuidado con que vaya la esposa. Hace poco alguien me decía, es que vino tu esposa, no viniste tú. Vino mi esposa. ¿Cuál es el problema? Si yo estoy en la playa así, ahí dime, no, bueno, es que no, es que te la pasas en la playa. Pero si yo estoy trabajando para la congregación, si yo vivo día y noche sirviendo al Señor, yo hago mi trabajo y otros, eso es un cuerpo, es la iglesia. Efesios 4 dice que los ministerios están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para hacer todo el ministerio. Pero le exigimos que vaya a hacer todas las visitas que puede haber 3.000 personas pues, y que no vaya otro pastor, Tiene que ir el que después nos quejamos si se la cree. Después nos quejamos si se cree el superhéroe, pero si no va a él, no es lo mismo, que vaya él. O sea, tiene que hacer todas las visitas y ir, ¿cómo estás? ¿Y qué te pasó hoy? La persona que no va a la iglesia porque le duele la uña. Lo tiene que ir a visitar porque le duele la uña. Ojito con que a él le duela la uña y no venga. ¿Qué les parece si el domingo que viene yo no vengo porque me duele la uña? O me duele no sé qué. Sí, es cuestión de dejar porque te duele la uña. Yo tengo arritmia y el cardiólogo me dijo, bájale porque te vas. O sea, tranquilízate. Yo también tengo la excusa. Y si todos nosotros empezamos con la excusa, no, es que no. Y nadie predica, nadie pastorea, nadie sirve, nadie hace nada, porque a todos nos duele. La misma gracia que tú puedes recibir, o qué bueno que la recibas, te entiendo, hermano. Te duele la uña, ya el Señor te va a hacer que se levante de la carne. La misma gracia la necesitan los pastores, líderes, el que sirve al Señor, los músicos. La misma gracia. La misma. Pero tiene que hacer todas las visitas y tiene que ser un hombre de oración. Porque tiene que ser un hombre que ora. Entonces el pastor anda corriendo, haciendo la tarea que debería estar haciendo toda la iglesia, la hace él. Pero a la vez tiene que orar. Entonces sale, no, y también tengo que orar. Señor, yo te pido. No es suficiente, más tiempo tiene que tener de oración. El domingo que sea la predicación. Eso sí, tiene que tener el pastor tiene que formar líderes. Pues se muere él y la iglesia desaparece. Entonces tiene que formar otros líderes. También tiene que tener una excelente relación con su esposa. Y tiene que tener una excelente relación con sus hijos. Porque si evangeliza, porque también tiene que evangelizar. Es obvio, el pastor tiene que evangelizar. Tiene que evangelizar, tiene que visitar, tiene que orar, tiene que preparar la predicación, tiene que preparar líderes, tiene que tener relación con su esposa. Pero si una de sus hijas o hijos se portó mal... Yo sabía, claro, muy dedicado al ministerio, pero sus hijos, no hay quien dé la talla. No hay. No existe persona que soporte esa presión y terminan fundiendo motores. Terminan diciendo, no sé ni cómo me llamo. Y los exigimos, los matamos. Es un sistema perverso que no viene de las Escrituras. Donde uno es el que tiene que hacer toda la obra y si no la hace me ofendo y desde mi casa mando un mensaje, los pastores son todos iguales. O me empiezo a comunicar con uno y con el otro y te uso de rehén porque quiero generar problemas en la congregación. Y te invito, hermano, Dios te bendiga, hermoso. No, a mí me pasó esto, te está usando de rehén para atacar. Porque el diablo sabe lo mismo que dice la palabra. Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Si la iglesia queda perdida, sin dirección, sin hombres que vayan guiando el trabajo de toda la congregación,
no hace el trabajo de toda la congregación, guía el trabajo de toda la congregación. Entonces el cuerpo, bien concertado, bien unido, bien dirigido, funciona, hace lo que tiene que hacer. Pero si no hay nadie que dirija o los que dirigen están en pecado, están en cualquier cosa, el otro que está en pecado porque está en pecado, y es verdad. El otro porque predica te pide más dinero que lo que te pide el banco, o te pide la luz o el gas, o todo junto. Y el otro porque no te entra, porque no te parece, porque te parece que debería estar haciendo tal cosa, y porque yo creo que esto, y a mí me parece que fue así, te contó el hermanito fulano de tal, que fue así, y no tienes ni idea, no preguntaste el otro. Yo cuando me hablan de ti, porque me hablan de ti, yo le escucho, ¿piensas que lo creo? Una persona me está hablando de ti. Entonces, me habla, sí, ¿puedo llamar al hermano? No, es que con un solo testimonio no me voy a quedar. O sea, quiero escuchar al hermano a ver qué dice. Nada que ver después de lo que era, de lo que me dijo, a lo que era. Cada uno se hace su historia. ¿Por qué? Porque necesito imperiosamente que la iglesia esté mal. Pero más que eso, necesito imperiosamente que los que lideran estén mal, y esa es la razón por la que no sirvo al Señor. Esa es la razón por la que no le sigo. Esa es la razón. Yo quiero, pero ¿viste? Todas las iglesias son iguales. Entonces me cambio de iglesia y esta es la buena, el sol brilla más en la otra. Entonces, no, esto sí, al tiempo me hicieron lo mismo. Se pasa otra porque el sol brilla más en otro lado. Entonces, no, es que son todos iguales. Por eso hace 3 años que no me congrego. Es la excusa perfecta. Son todos malos, son todos desastrosos, incluso Juan el Bautista y Jesús. Bienaventurado es aquel, dijo Jesús, que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que se bautizó con Juan. Bienaventurado el que seguía a Moisés calladito. Bienaventurado es el que escuchaba a los profetas y decían, Dios está hablando. Bienaventurado es el que escuchaba al apóstol Pablo y decían, es un apóstol de Jesucristo. Pablo usaba cartas enteras, vuelvo a decir, todo Gálatas, por ejemplo. Segunda de Corintios dice, me he vuelto como un necio al gloriarme, porque les tiene que explicar su ministerio. Y en Gálatas termina diciendo, tienen celo por ustedes, no porque quieren llevarlos a Dios. Tienen celo por ustedes porque quieren que ustedes vayan hacia ellos, que les obedezcan a ellos, que les hagan caso a ellos. Te quieren separar del cuerpo, te quieren contaminar, te quieren hacer daño. Yo puedo orar, puedo advertirte, Dios puede hablar, puede obrar, pero si no eres tú el que dice, esto ya me contaminó, ya me hizo daño, voy a arrastrar a mi familia, esto no es de Dios, me estoy volviendo contra Dios. Gamaliel dijo, si esto es de Dios, no sea que estén luchando contra Dios. ¿Por qué en la iglesia? Porque Romanos 13 dice que lo que está constituido por Dios, si me revelo a lo que está constituido por Dios, me revelo a Dios. Y en Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. ¿Qué está diciendo? Si quieres un buen liderazgo, si quieres una buena iglesia, si quieres que la iglesia esté bien, haz tu parte y... yo no, gracias al Señor, no vivo de que me digan, ay, tú eres el pastor número 1 en el mundo, tú eres el máximo de los máximos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y detrás, yo no vivo de eso en absoluto, pero si quieres, ora por ellos, ama, bendice, cuídalos. Cuando el otro viene y te viene a hablar, porque se terminan hartando, se terminan quemando y todos pagamos las consecuencias. El liderazgo no está para hacer la obra toda de la iglesia, el liderazgo está
para formar a otros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todo el cuerpo haga la obra que tiene que hacer, es una cosa de toda la iglesia. Si a Jesús lo criticaban y no le daba la talla, ¿qué me queda a mí? ¿Qué le queda a Lautaro o al que sea? No te va a dar nunca, nunca, porque si les tocamos música, si los reprendemos, si le pasamos música lenta, si le pasamos música rápida, si le predicamos así, si le predicamos así, porque el tema está en que no llegues, en que no te dé, en que nunca llegues a lo que supuestamente tienes que llegar. Yo no estoy para cumplir esas expectativas, gracias al Señor, y estoy libre de eso. Pero si te lo advierto, es para que no tropieces, para que no te contamines, para que no termines pagando las consecuencias como tantos otros. Pero había otra gente en esa época, miren en el versículo 35, Jesús termina diciendo, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En el versículo 29 afirma que los que se bautizaron con Juan el Bautista estaban alineados con lo que Dios estaba haciendo en ese momento. En otras palabras, lo dice aquí, ¿no? La sabiduría es justificada por todos sus hijos, y en el versículo 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y ahora la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los que se alinean con lo que Dios está haciendo, los que ven a Dios en lo que Dios está haciendo, Jesús dice, esos son los hijos. Esos son los hijos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los que viven alineados a lo que Dios está haciendo, esos son los hijos. ¿Quieres identificar a los hijos, estos de los que está hablando Jesús? Bueno, ellos aman a Dios. Ellos no están buscando a ver el error del otro para así yo no hago nada por la culpa del otro. Yo no hago nada porque el otro... No. Los hijos aman a Dios. Viven para el Señor. Están maravillados con lo que Dios hace en su tiempo. Él no está maravillado, está tropezando. Pero el hijo está maravillado con lo que Dios está haciendo. Si te acercas a uno de esos hijos, te contagia de ese asombro, de esa pasión por la obra de Dios. Ellos están expectantes, están apasionados, están maravillados por la obra de Dios en la iglesia de Jesucristo. No se atreven a atacar la iglesia de Jesucristo porque es la iglesia de Cristo. Al tocar al cuerpo, están tocando a Cristo. El Día del Niño, hoy que vimos un video, había una hermana que está ahí en el fondo, que no voy a mencionar el nombre, pero se llama Tere. Y en el Día del Niño yo la veía y Tere estaba así. Yo me iba a hacer otra cosa y que el sonido, que el cosa, que no sé cuánto, que todo el otro. Volvía y Tere seguía. ¿O no, Tere? Asombrada por lo que Dios estaba haciendo. Asombrada. ¿O no, Tere? ¿Me equivoco? ¿O estabas así por momentos yo creo que había que hacerlo así? Estaba con la boca abierta. Asombrada de lo que Dios estaba haciendo. Maravillada, gozosa. Me imagino que habrá orado por eso. Asombrada por lo que Dios está haciendo. Los otros son fácilmente detectables. Están en medio de lo que Jesús está haciendo y ellos dicen que aman a Dios, pero su cara los descubre. No están como Tere. Y no solo su cara, ellos tropiezan con lo que Jesús está haciendo y cuando te acercas a ellos, se mueren por contarte las cosas malas que están viendo. Te invitan a su casa para comentarte por amor a ti
de esas cosas. Yo te lo cuento porque necesito hablarlo con alguien, pero si ya lo hablaste con 50 personas antes, sí, pero hoy necesito hablarlo contigo. Se mueren por contártelo. Necesitan ayuda. ¿Sí? Dañándote. ¿La ayuda es volver a hablarlo? ¿La ayuda es seguir criticando? ¿La ayuda es seguir dividiendo? ¿Es seguir poniéndole expectativas al otro que nadie puede cumplir? ¿Es seguir pidiéndole al otro algo que no tiene que hacer él? ¿Es seguir atacando? ¿Esa es la ayuda que necesita? No, eso no es la ayuda. Como los discípulos de Juan. No, nosotros venimos, Juan, a contártelo porque estamos preocupados. Y para ti también, mira, tú estás preso pensando que estás sirviendo al Señor, parece que Jesús no es el Cristo. Aleluya. Para ellos, lo que Dios está haciendo en y a través de la iglesia es una paradoja que los escandaliza. Ellos no están maravillados por la obra de Dios, porque a ellos solo les interesa una obra de Dios que los tenga a ellos en el centro. Ese es el problema. Que cuando no se negocia, cuando uno se da cuenta que no, esta persona no puede estar colaborando ahora, no, esta persona no es la voluntad del Señor, esta persona está actuando mal, y uno en vez de quedar bien con todo el mundo, se la juega y dice, acá viene la tormenta, la iglesia en vez de honrar eso, en vez de defender eso, cree al otro que dice, por algo será. Está claro que en la iglesia solamente sirven los de rubios y ojos celestes. O los morenos de 2,30 metros. O hagas lo que hagas. Yo me acuerdo hace algunos años, no sé, algunos se acordarán que hicimos, algunos hicieron un cumpleaños mío en Italy o un lugar, no me acuerdo cómo se llama en ese momento. Y para mí fue sorpresa, yo no tenía ni idea. Mi esposa, íbamos por el centro y me dice, vamos a comer acá. Me pareció raro, pero yo miré el bolsillo y dije... y fuimos, entramos y cuando llegamos había un montón de hermanos esperándonos y cenamos. Como a la semana una persona dijo, qué soberbio, Luis. Y el otro le dice, ¿por qué? Hizo su cumpleaños en Italy. No, le dice el otro, pero si no viste que se sorprendió, que él no tenía ni idea, era una sorpresa, no lo hizo él. Este cumpleaños fue diferente, los hermanos me aman tanto que hasta se enojan en mi cumpleaños. ¿Por qué no nos invitaste al cumpleaños? Es que yo no lo organicé, no. Si yo llegué y voy a acariciar a la perra, venía de viaje, voy a acariciar a la perra y me encuentro... Yo no tenía nada que ver y cuánto me aman que se enojan porque quieren estar hasta conmigo en mi cumpleaños. ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? No hay manera de dar la talla. O sea, es que no hay manera. Hagas lo que hagas, siempre vas a estar faltando. Hermano, si me amas tanto, en el próximo cumpleaños no venga nadie. Lo festejo con mi esposa y con mis hijas. No se enojen. Al que tenemos que agasajar es a la persona, ¿y por qué no solamente invita a los ricos? Si lo contara eso, ¿no? Pero lo dejamos ahí. Eso. Uno se entera cada cosa y dice, ¿esto es la iglesia o un manicomio? O sea, ¿cuál de los dos? Hay una canción que dice Paloco, ¿no? Esto es... ¿no? Ellos tienen un corazón que quieren ser el centro y si no son el centro van a atacar porque quieren ser el centro y tengo que justificar por qué no hago esto y por qué no hago lo otro y por qué no... Hermano, no me ataques más a mí, no ataques más a no ataques más al otro, no le eches más la culpa a nadie. Tú vive tu vida y ya está. Si tú crees que esa es la forma que Dios te manda a vivir, pues tranquilo, vive lo que tienes que vivir. Yo sirvo al Señor. Yo vivo día y noche sirviendo al Señor. Podría estar haciendo otra cosa con mi vida, pero decidí volver aquí y servir al Señor. Si te parece que tendría que estar haciendo más así, o te parece que tendría que estar haciendo más así, mientras no sea un pecado, una práctica de pecado, y mientras no sea alguna doctrina fundamental, lo siento mucho, cuando seas pastor, pastorea como a ti te parece. Esta es la manera que Dios nos ha guiado, amamos al Señor de esa manera, creemos que esta es la voluntad de Dios. Tal vez piensas, si yo fuera pastor, las cosas serían diferentes. Y se lo dices al otro. Me suena a Absalón, cuando Absalón empezó a decir, si yo fuera el rey,
si yo fuera el rey, si yo fuera el rey. Y arrastró una parte de Israel y David, el rey David, terminó saliendo y se quedaron con Absalón y pagaron las consecuencias. O sea, yo hago lo que tengo que hacer, Pablo hará lo que tiene que hacer, Lucy hará lo que tiene que hacer, cada uno, ¿no? Esta es la forma. Los hijos ven la obra de Dios, se regocijan, alaban a Dios, están contentos, ellos están orando, Señor, sorpréndenos, queremos servirte, queremos alabarte, qué bueno lo que estás haciendo. Los otros se acercan y te dicen, ¿viste lo malo que pasó hoy? Mientras los hijos cantan con el salmista, tú eres grande y hacedor de maravillas, o grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Los hijos siguen viviendo las palabras del apóstol Pedro. Jesucristo, a quien amáis, en quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ellos están alegres, gozosos en Cristo Jesús, viviendo para Él. Eso está en 1 de Pedro 1, versículos 7 y 8. Los hijos son fáciles de detectar. Los hijos están maravillados, maravillados, maravillados.